Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho por personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Profesión política y administrativa que es de interés general. Recuerden que lo político y lo administrativo tienen que ver con nosotros, tienen que ver con la felicidad de cada uno de nosotros. No lo duden. Por ejemplo, cuando se toma la decisión en el Consejo de Medellín, por ejemplo, o cualquiera de los consejos de las ciudades o municipios donde haya contralores municipales, o en las asambleas departamentales, o incluso en el mismo Congreso de la República, para elegir a quienes han de vigilar, de hacer el control fiscal, porque usted habla de contralorías, del erario, del patrimonio público, del bien de todos. Entonces esa decisión las toman, ya lo dije, Consejo, asambleas, Congreso de la República, entes políticos, esencialmente entes políticos. Eso ha generado pues sus discusiones, que porque los que van a controlar fiscalmente a los administradores no deben ser nombrados por políticos. Pero esa es nuestra Constitución, esa es nuestra normatividad, y así es. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de este tema, que es otra muestra más de la importancia de, por ejemplo, uno elegir un buen Congreso de la República para que sea honesto y elija un buen Contralor General de la República, o buenos diputados para que elijan buen Contralor General del departamento, y buenos concejales para que en el caso de Medellín, por ejemplo, elijan un buen Contralor General de Medellín, como ya lo hicieron en cabeza de Pablo Andrés Garcés Vázquez, quien ya empezó su periodo 2022-2025 vigilando, controlando fiscalmente la ciudad de Medellín. Hoy tuvo encuentro con otros periodistas y lo primero que hizo fue presentar su plan estratégico, que está conformado por 4 líneas estratégicas. Contralor. Una que ver con el talento humano, otra que tiene que ver con el inicio de esas mejoras en nivel tecnológico para la Contraloría General de Medellín, el auge de estas tecnologías para poder hacer un control fiscal muy oportuno, muy técnico y muy objetivo. También lo que tiene que ver con esta línea de participación ciudadana, hacer presencia en ciudad, hacer presencia en comunidades, articular control fiscal con control político y también al final de cuentas hacer un control fiscal muy técnico de la mano de las nuevas normas de la guía de auditoría territorial y mejorar todos los procesos y procedimientos para protección de la gestión fiscal de los servidores públicos y de aquellos particulares que también ejecutan funciones o ejecutan patrimonio público. Entonces, grosso modo, son 4 líneas estratégicas que se fundamentan obviamente en hacer control fiscal, tener en cuenta mucho el tema de la participación ciudadana, de la cual hablamos enseguida, y por supuesto el uso de las tecnologías, porque mientras quienes son los vigilados vuelan en tecnología, la Contraloría anda muy rezagada. Lo dicho, van en avión mientras la Contraloría va en burro. Más o menos eso nos quiso decir el nuevo Contralor General de Medellín, Pablo Andrés Garcés Vázquez, cuando nos dice de la importancia de involucrar en sus 4 líneas estratégicas la parte tecnológica. Una duda muy importante tiene que ver con el talento humano. Está pensando en que quienes hacen parte de las Contralorías, en específico de la de Medellín, hombre, sean gente que tengan además dignidad y que tengan tranquilidad. Empezó a hablar de carrera fiscal para los funcionarios de la Contraloría. Sí, el fortalecimiento de las Contralorías territoriales que por norma se estableció desde el Acto Legislativo 04-2019 necesita recursos y esos recursos hay que buscarlos a nivel central y desarrollar legislativamente ese acto legislativo para poder que lleguen recursos a las Contralorías territoriales y poder implementar la carrera fiscal. Esa carrera fiscal que es una carrera especial, distinta a la que establece la Ley 909 y que va a generar un poco más de confianza, no solamente en las instituciones, no solamente en los destinatarios del control fiscal, sino también en los empleados de las Contralorías territoriales. Bueno, eso al interior, para fortalecer ese talento humano, bien importante. Bueno, pero mencioné hace un instante que me iba a referir al tema de la participación ciudadana. Ese ha sido uno de los aspectos bien importantes que ha venido manejando siempre la Contraloría General de Medellín.
mejor dicho, la mayoría de las contralorías que necesitan ojos allá en la calle, allá en la comunidad, necesitan quien esté viendo, quien esté haciendo veeduría, para que, por supuesto, con esos ojos, la Contraloría tenga la posibilidad de acercarse a ver dónde hay cosas regulares, mal hechas, presuntamente mal hechas. Hablemos de eso, presuntamente mal hechas, porque políticamente todos lo sabemos, politiqueramente más bien, todos lo sabemos, hay grupos sociales que hacen uso, grupos políticos que hacen uso de las comunidades para hacer quedar mal, por ejemplo, la administración. Eso puede pasar mucho en una administración como esta, la de Medellín, por ejemplo, en la que hay una tremenda oposición. Entonces, se puede decir mucho que señale, que genere queja, que genere denuncia, pero son presunciones. No se puede decir por parte, en este caso, de la Contraloría General de Medellín, sí, es que están están generando detrimento patrimonial en esta administración. No puede ser. Eso tiene que ver con hacer auditorías, eso tiene que ver con hacer indagaciones, con investigaciones, hacer los hallazgos y luego investigaciones pertinentes desde lo fiscal, que es el control que hace una Contraloría como la General de Medellín. Entonces, volvamos otra vez con Pablo Andrés Garcés Vázquez, quien habla de la importancia de la participación ciudadana. Han siempre realizado un trabajo in situ bien importante, pero nosotros vamos a crear la Escuela de Control Fiscal y vamos a ir también a territorios para capacitar a las comunidades, para que ese ejercicio de control social sea un poco más técnico y para que los grupos de interés, acciones comunales y demás puedan formarse para que nos ayuden a proteger el patrimonio público de la ciudad de Medellín. Ojo con eso, para que nos ayuden a proteger el patrimonio público, pero mediante la capacitación, mediante escuelas, para que la comunidad pueda actuar de manera responsable. Vuelvo y digo, lamentablemente la politiquería se mete siempre en estas decisiones que son bien importantes, pensando en el bien interés, en el interés general o en el bien común, pero se mete pensando en obtener réditos políticos particulares para hacer quedar mal al otro. Por eso es muy importante que la gente esté bien capacitada. Y por eso también es importante que haya responsabilidad, que se hagan las auditorías con responsabilidad, que se llegue a hallazgos con responsabilidad. Y como nos lo va a decir aquí, en este mismo momento, Pablo Andrés Garcés Vázquez, Contralor General de Medellín, una cosa, no, o sea, el hecho de que haya una queja no quiere decir que realmente haya un delito fiscal. Contralor. Es que ese plan estratégico tiene que ser desarrollado por planes de acción y cada dependencia en esta Contraloría tiene unas ejecuciones y unas metas que propenden por sacar adelante no solamente el plan de vigilancia y control fiscal, que es el tema de auditoría, sino también los procesos de responsabilidad fiscal, que algunos son de una complejidad técnica muy alta y que hay que seguirlo sacando adelante para poder decidir de fondo esas situaciones que en un momento dado fueron contenidas o llamadas hallazgos fiscales, para poder validar si efectivamente hubo o no detrimento al patrimonio público y mirar si sí o no hubo responsables fiscales, porque recuérdese bien que el hallazgo es un insumo de capital importancia, pero que en el proceso de responsabilidad fiscal se deben revisar otros requisitos, como elementos subjetivos como la culpa grave, el nexo de causalidad y el ejercicio de gestión fiscal. Y miren eso, mirar si sí o si no. Un hallazgo no quiere decir, aunque la palabra pareciese que a uno le dijera, ay, lo hallé, lo encontré, entonces ahí está el problema, ahí está el detrimento. No, un hallazgo en términos fiscales quiere decir, ojo, un llamado de atención, una alerta que lleva a que se realice la indagación o la investigación posterior y luego se demuestre además algo que él mencionó muy importante, algo que es subjetivo, pero que en derecho tiene que ser así, maravilloso. Hubo culpa grave, hubo dolo, o sea, hubo la intención de, entre comillas, robar, que es la palabra que más utiliza cuando está al otro lado, señalando y quejándose y denunciando, en fin. Por eso, terminemos con el nuevo Contralor General de la ciudad de Medellín, hablando de la responsabilidad que hay que tener, a propósito, por ejemplo, de las denuncias y de las quejas que hay en estos momentos contra la administración. Recuerden que una Contraloría vigila, en este caso, la administración de Medellín, a la administración de Medellín, y a propósito de este
problema de polarización tan grande que hay, pues hay mucha denuncia y mucha queja, pero él dice, ojo, que es que eso no es diciendo, entrando ahí a simplemente decir que hubo problema o detrimento. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Es un control selectivo y posterior. Entonces tendremos que revisar que la ejecución de esos contratos ya haya culminado. Esa es la regla general para las contralorías territoriales, pero de toda suerte vamos a estar con la lupa, con el cuidado, con la protección de todo lo que no solamente tenemos en nuestro plan de vigilancia, sino lo que la ciudadanía también va alertando para el organismo de control. Hay que estar con la lupa y volvemos a decir, no solamente la Contraloría, sino también la gente, pero con responsabilidad, con decencia, con transparencia y no por querer hacer daño al otro. Lo dicho, para dejar la idea concreta que he querido plantear durante toda esta primera parte de la conversación. Hombre, es como el vecino chismoso o chismosa, ahí sí me vuelve incluyente, que quiere hacerle daño al vecino o a la vecina y se inventa un chisme, ¿sí? Una injuria, una calumnia. Y eso es solamente por hacerle daño al otro, porque tiene bronca. Esas cosas pasan también en este tipo de actividades políticas y administrativas. Corte para mensajes, ya regresamos. Bueno, ya han pasado, ¿qué? Más de 2 semanas, desde el 13 de marzo, día de las elecciones legislativas. Yo siempre dije, y sigo diciéndolo, que esas elecciones al Congreso de la República se presidencializaron. Definitivamente las consultas interpartidistas entre los precandidatos a la presidencia de la República opacaron la importancia de las elecciones legislativas. Tanto es que hoy todavía seguimos hablando sobre los candidatos únicos que resultaron de las 3 coaliciones permanentemente, dimes y diretes, tiras y encoges, y no sabemos realmente cómo quedaron las curules compuestas, por lo menos para nosotros los antioqueños, tanto en Senado como en Cámara. Así que por eso les traigo esto, de acuerdo con la configuración que han hecho en un ejercicio de articulación con varios docentes y estudiantes de la Universidad de Antioquia, Antioquia Visible de AFIT y Eje Cafetero Visible desde la Universidad Autónoma de Manizales, coordinado por Andrea Arango Gutiérrez, de la Universidad Autónoma de Manizales y Felipe Nieto Palacio de la Universidad de Antioquia. Así quedó el Senado de la República según los antioqueños. Ahí están. Voy a decirlo rápidamente. Andrés Guerra, Paola Holguín, Esteban Quintero, Centro Democrático, Nicolás Albeiro Echeverría Albarán, Oscar Giraldo, Carlos Andrés Trujillo, Germán Blanco, Partido Conservador, Juan Felipe Lemos, Partido de la U, Juan Diego Echavarría Sánchez, John Jairo Roldán Avendaño, Partido Liberal, Omar de Jesús Restrepo, Partido Comunes, Isabel Cristina Zuleta, Alex Flores Hernández y Piedad Córdoba Ruiz por el Pacto Histórico y Sor Berenice Bedoya por la Alianza Verde. Esa es la bancada antioqueña en el Senado de la República. Y ahora vamos a mirar cómo quedó la Cámara de Representantes, también en este trabajo que realizaron estos estudiantes de las universidades de Antioquia, AFIT, Eje Cafetero Visible y Universidad Autónoma de Manizales. Entonces, la Cámara quedó con los siguientes nombres: Daniel Restrepo, Luis Miguel López y Andrés Felipe Jiménez por el Partido Conservador, Juan Espinal, Hernán Darío Cadavid, Juliet Andrea Sánchez y Oscar Darío Pérez por Centro Democrático, Mauricio Parodi, Cambio Radical, Juan Camilo Londoño y Elkin Ospina, Alianza Verde, Julián Peinado, María Eugenia Lopera y Luis Carlos Ochoa por el Partido Liberal, Daniel Carvalho por la coalición Centro Esperanza y por la coalición Pacto Histórico, Luz María Múnera, Susana Gómez, David Alejandro Toro. Y las curules de La Paz fueron ocupadas por Karen Juliana López y John Jairo González. Digo que sepamos entonces esto. Como todavía sigue habiendo demandas en contra en el proceso de escrutinio, no sé si va a cambiar, pero por ahora es bueno que vamos entendiendo quiénes son nuestros senadores y nuestros representantes, porque tenemos que, si votamos por él y si no votamos por ellos,
tenemos que hacerle seguimiento a ver si realmente cumplen y dejan que la política deja de parecernos tan horrible. Y hablando de eso, qué rico que nosotros sepamos bastante sobre lo que pasa en nuestro país a propósito de estas elecciones presidenciales. Y cuando escuchemos y veamos y leamos a los candidatos a la presidencia de la República hablar, nosotros sepamos realmente de qué están hablando, en qué contexto lo están haciendo. Entonces, les traigo de aquí en adelante algunas historietas corticas que he retomado de esos videos que le llegan a uno. Obviamente he averiguado y sé que son reales. Los videos que le llegan a uno, en este caso sobre la situación de los campesinos colombianos. Vamos a empezar viendo este fragmento y así vamos entendiéndonos de la situación de los campesinos colombianos hoy en día a propósito de quién son las tierras, en qué se cultivan las tierras. Realmente son de los campesinos. Aquí está este primer segmento. ¿Recuerdas que te dijimos que Colombia tiene 42,3 millones de hectáreas para producción agropecuaria? Pues bien, de ellas el 80%, 33,8 millones de hectáreas, son dedicadas a pastos para ganado. Y el resto, tan solo 8,5 millones de hectáreas, es decir, solo 20%, es dedicado a la agricultura. De esos 8,5 millones de hectáreas en agricultura, 7,1 millones de hectáreas son dedicados a grandes cultivos de café, palma, caña de azúcar y casi todos dedicados a exportar. Y solo 1,4 millones es dedicado a agricultura para consumo interno. ¿Ves alguna desproporción? ¡Ojo! ¿Sabes esto qué significa? Que 5 millones de pequeños campesinos que cultivan esas 1,4 millones de hectáreas producen el 43% de los alimentos que consumimos en Colombia. Pero ¿sabes que hay algo más desproporcionado aún? ¿Estás sentado? Siéntate. Te puedes ir para atrás. En Colombia solo el 0,4% de la población posee el 46% de la tierra. Esto suena a veces cuando uno presenta este tipo de información como esa actitud oportunista y populista. Pero esto es cierto. Bueno, este material me lo envió Benjamín Higuita, ex congresista de la República por el Partido Conservador. Entonces yo le pregunté, oiga, esto es cierto, esto está actualizado. Y consultó nada más y nada menos que Juan Camilo Restrepo, ex ministro de Hacienda, muy reconocido en temas económicos. Y le dijo, sí, pequeñas variaciones, pero muy corticas, muy pequeñitas, pero eso es verdad. Esa es la situación del campo colombiano. Y vuelvo y digo, lo presento para que ustedes vayan viendo a ver qué está proponiendo este candidato o esta candidata. Recuerden que son 7 candidatos y una candidata a propósito del campo. Miremos este segmento. Por ejemplo, esas 33,8 millones de hectáreas que se usan para pastoreo le sirven a 24 millones de vacas. Es decir, nuestras vacas colombianas son las más cómodas del mundo. Tienen 1,5 hectáreas para cada una. Esto es más o menos como si a cada vaca le diéramos 1,5 campos de fútbol. Para que te hagas una idea de este absurdo económico, te doy un ejemplo. En Holanda agrupan 140 vacas por hectárea. ¿Vas adivinando quiénes son los paganinis del chicharrón de la tierra en Colombia? Pues claro, son los pequeños campesinos y campesinas. Se estima que en Colombia viven unos 5 millones de pequeños campesinos y campesinas. La mayor parte de ellos viven con 200.000 pesos al mes o menos. Esto es lo que una persona gasta en Bogotá en pasajes de Transmilenio y taxis. ¿Puedes creer que aún hay gente que no sabe leer y escribir? Pues en el campo de Colombia, el 15% de los campesinos y campesinas son analfabetas. Imagínate que en el campo el 83% de los niños y niñas no van a la escuela, el 80% no termina la secundaria y solo 1% va a la universidad. Esa es nuestra realidad. Bueno, la realidad de la mayoría de campesinos colombianos. Nosotros, como estamos aquí esperando que nos llegue lo que ellos producen a nuestra mesa, no nos damos cuenta de esa realidad. Bueno, entonces ya sabemos. ¿Qué piensan hacer los candidatos a la presidencia de la República para voltear esa pirámide, para garantizarles dignidad a estos campesinos que son colombianos de bien, pero que sufren lamentablemente los efectos de la mayor inequidad? Rico saberlo, por eso aquí en Sinergia Informativa se los presento a ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados, que saben, que leen, que escuchan
que ven cuando se trata pues de convencerse o no de si votan por este, por este o por este. Mensajes, ya regresamos. Y que no falte la información sobre educación. Y a propósito, con esto que yo quiero que se convierta en pedagogía y no en cantaleta, aunque suene así, qué bueno que también estemos muy preparados cuando escuchemos, leamos y veamos a los candidatos a la presidencia de la República y veamos el detalle de qué van a hacer por la educación. Digo el detalle porque hay muchas generalidades. Todos dicen, la educación es lo mejor. Eso lo digo todos los días. Voten por mí entonces. La educación es la llave de las oportunidades. La educación rompe la brecha, o más bien acerca la brecha de las inequidades y las desigualdades. Es la gran oportunidad de salir de la pobreza. Recuerden el discurso de círculo negativo, vicioso, para aquella familia que será pobre hasta la 11ª generación si no se empieza a educar. En cambio, se rompe el círculo vicioso y se convierte en virtuoso cuando empieza en educación. En fin, es que realmente es lo que plantean para garantizar una muy buena educación. El SENA, a propósito de esto, abre la certificatón para 6.000 trabajadores con experiencias en hotelería, turismo y gastronomía. Hotelería, turismo y gastronomía. Esto quiere decir que la gente que ya sabe de eso, que es hábil en esas áreas, que es experta en esas áreas, tiene la posibilidad de certificarse con el SENA. Y es muy sencillo, no es que entren a la página del SENA o a senasofiaplus.edu.co y ahí buscan la manera de... se inscriben para que se puedan certificar. Maravilloso. Y sigue hasta este 6 de abril. Se cierra la convocatoria para la formación titulada virtual. Listo, y vámonos nuevamente para Sabaneta, municipio del sur del Valle de Aburrá, donde Santiago Montoya, su alcalde, definitivamente está comprometido con cambiar la calidad de vida de los adultos mayores de este municipio. 125 adultos mayores hacen parte del comedor comunitario. Entregamos a nuestros adultos mayores de lunes a sábado 3 raciones diarias de alimentación en el Club del Adulto Mayor, 46 en modalidad presencial y 76 enviadas a los hogares de quienes tienen movilidad reducida. Además, reciben acompañamiento profesional en diferentes áreas, participan en procesos de formación como manualidades, música y gastronomía, contribuyendo a su bienestar y calidad de vida. Promovemos su envejecimiento activo y saludable, brindándoles asesoría y acompañamiento profesional en temas de salud, nutrición, fisioterapia y psicología para fortalecer su estado físico, mental y emocional. Y les doy una buena noticia. Para mí fue una muy buena noticia. Me dijeron que la Semana Santa es santa. ¡Qué maravilla! A mí me encanta la Semana Santa. No solamente por ir a pasear y por descansar, sino porque también realmente es un momento para uno reflexionar. Qué rico. Ir a la iglesia, ¿por qué no? Nosotros somos católicos. Bueno, el domingo es Ramos, que viene, Ramos. Y recuerden que desde hace muchos años se viene diciendo, ojo, cuidemos la palma de cera. El domingo de Ramos ya no es con la palma de cera que está en vía de extinción. Entonces, por eso les presento con mucho gusto esta invitación que hace el municipio de Envigado a utilizar otros elementos en vez de la palma de cera. La Alcaldía de Envigado y la Parroquia Santa Gertrudis invita a la comunidad que participará en las celebraciones litúrgicas del próximo Domingo de Ramos a utilizar flores. Con la campaña Juntos sumamos color al Domingo de Ramos, queremos proteger la riqueza natural del territorio y evitar el uso de palma de cera. La invitación es para que todos los fieles católicos participemos de la celebración de Semana Santa, en particular del Domingo de Ramos. La idea es, vamos a usar
ramos de flores y ramos de follaje cultivados por nuestros campesinos. Así sumamos todos a esta Semana Santa 2022. Bienvenidos, que es un tiempo de gracia. No olvides, Envigado celebra la gracia. Para contribuir a la conservación de la palma de cera se han sembrado más de 12.000 plantas en áreas protegidas del municipio que ayudarán a la fauna silvestre. En Envigado le apostamos al cuidado y protección del medio ambiente. Y qué tan bueno que se esté enfermando menos gente del COVID-19 y qué tan bueno que esté muriendo menos gente, pero todavía se enferman y todavía se mueren. Así que sigamos siendo responsables, utilicemos el tapabocas que es muy necesario. Muchas gracias. Chao.